Muy buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Qué hermoso es esto. Aquí estamos en la Universidad de Buenos Aires, concretamente en la Facultad de Ciencias Exactas, esperando a Pablo Smerkin. ¿Quién es Pablo? Pablo es un joven de 41 años, matemático, como lo van a poder apreciar ustedes, de prestigio internacional, que ha recibido esta semana un premio importantísimo en la República Argentina que le otorgó la prestigiosa Fundación Bungeborn. Quiero decir que Pablo, hace 24 años, como lo van a poder también ver, era un joven de 17 años que participaba en las competencias que realizábamos en el programa Construyendo el Futuro. Pablo fue entrevistado por mí, siendo él campeón, medalla de oro de una competencia iberoamericana de matemática a los 17 años. Y se había formado en nuestro programa un club llamado Euclides. Eran jóvenes que venían a nuestros programas, no solamente a participar en las competencias que hacíamos, sino también a reunirse con jóvenes que tenían y tienen las mismas características. ¿Cuáles son estas? La de la vocación por estudiar, por avanzar, por crecer en la vida. La alegría, imagínense ustedes, que he tenido con todo mi equipo de reencontrarnos con ese estudiante que fue Pablo hace 24 años en nuestros programas educativos y culturales que realizamos. Ya advertíamos, lo digo con mucha modestia, que este joven, como tantos otros, permítaseme decir, dejando la modestia de lado, que me encanta toda la vida estimular a los participantes de nuestros programas culturales, periodísticos en la televisión argentina. Y estas son, mira, hasta a mí me salió un suspiro, estas son las emociones, las alegrías que uno a través de los años va logrando cuando se reencuentra con estos jóvenes que ya son profesionales reconocidos nacional e internacionalmente. El programa de hoy es un programa muy, muy especial. Estar en la ciudad universitaria, estar en esta facultad tan importante en la formación de nuestros científicos en la República Argentina, ya es motivo para entusiasmarnos en esta tardecita de este domingo 19 de agosto del año 2018, para acercarlos a ustedes, para que se queden con nosotros, para que disfruten, para que sientan orgullo, para que se abra la ventanita de la esperanza en estos días tan necesaria a ese crecimiento que se dará en la sociedad argentina en la medida que se apuntale la educación, la ciencia y la tecnología, se le dé lugar a jóvenes como modestia aparte hemos dado nosotros durante toda la vida a participar, a mostrarse, a creer en sus propias fuerzas, en el estudio, en el trabajo, en la lucha por la vida. En esa lucha por la vida a la que hice referencia, es fundamental que esa lucha sea acompañada. ¿Acompañada de qué manera, Jorge? Bueno, aumentando los presupuestos para educación, ciencia y tecnología, de manera que el camino que deben transitar los estudiantes en esa lucha sea mucho más cómoda. Y es, en este caso, en estos días, fundamental reclamar que así sea, dado que ocurre lo contrario. Se han reducido los presupuestos en materia de educación y fundamentalmente en materia de ciencia y tecnología, no solamente para contar con los adelantos tecnológicos que hay que contar en los laboratorios, sino también en los sueldos. Han bajado muchísimo los sueldos de nuestros profesores en las facultades, de nuestros científicos, de nuestros maestros. Es un reclamo que venimos haciendo de manera constante, porque entendemos, ustedes saben que es así desde hace muchos años, que no habrá crecimiento alguno
en nuestra sociedad, si no facilitamos el camino de aquellos que tienen vocación, como Pablo, como tantos jóvenes estudiantes científicos, que para el país son fundamentales en ese crecimiento que la sociedad argentina necesita. Si apuntalamos la educación, la ciencia y la tecnología con mayores presupuestos, no hay duda que vamos a lograr, reitero, definitivamente el crecimiento que Argentina necesita, en poner máquinas en movimiento, en darle trabajo a la gente. La Fundación Bunge y Born es importante en cuanto a la vocación de servicio que tiene para la sociedad toda, apuntalando todo acontecimiento científico, tecnológico, educativo, de una manera abarcativa. Lo viene haciendo hace más de 50 años y esto es, como lo van a poder comprobar, muy importante, dado que en estos días la Fundación ha premiado un rubro que no lo venía haciendo, que es el de la matemática. Por eso el programa del día de hoy es tan especial. Les recomiendo a todos los estudiantes de matemática, a los científicos, a los políticos, que no se lo pierdan, porque reitero lo que dije en la apertura hace unos instantes nada más, porque me encanta decirlo, es necesario que haya una luz en este camino difícil por lo que atraviesa la educación y la ciencia y la tecnología en la Argentina. Estuvimos en la entrega de los premios de la Fundación Bunge y Born y nos llenamos de emoción, de alegría que queremos compartir con cada uno de ustedes. No solamente Pablo Smerkin ha recibido el premio Estímulo, que reitero, es un joven que a los 17 años estuvo en nuestros programas de televisión hace 24 años. Son dos generaciones, porque también premiaron a otro científico matemático de 79 años, notable ejemplo para todos. Y estamos también aquí en esta Facultad de Ciencias Exactas de nuestra querida y gloriosa Universidad de Buenos Aires, porque en la aula 9, estamos en la 8, está dando una conferencia un matemático que estuvo en la entrega de los premios de la Fundación Bunge y Born, un matemático que tiene un premio, porque no hay premio Nobel para la matemática, lamentablemente, ¿no? Se cuentan anécdotas, los motivos por los cuales, pero eso para otro programa. La cuestión es que sí se entrega un premio internacional de enorme prestigio que equivale, si ustedes quieren, al premio Nobel. Si hay tiempo, si no es hoy, será tal vez otro día, entrevistaremos a los otros científicos. Vamos ahora entonces con lo prometido. La primera parte con Pablo Smerkin, que yo entrevisté, que nosotros tuvimos, nuestro equipo, hace 24 años, cuando él tenía 17 años. Con qué emoción, cómo reitero estas cosas porque me encanta, es un sueño, el sueño del profesor que no soy, cuando se reencuentra con el estudiante que tuvo en las aulas y tiene esa emoción, esa alegría de abrazarlo y especialmente cuando lo ve bien, feliz y triunfador en sus sueños. Pablo Smerkin, Construyendo el Futuro, el programa que hacíamos hace 24 años con estudiantes, con entrevistas y también con la primera competencia de lengua y literatura. Atención, país. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches. Competencia Nacional de Lengua y Literatura, como lo decía Jorge. 2 participantes por semana. Uno de ellos pasa a la final mensual y después de cada final mensual
un participante para la gran final anual por un viaje a Europa para 2 personas con todo absolutamente pago. Vamos ya a la primera de las 3 rondas de consultas. Los temas son interesantes: vida y obra de Ricardo Guiraldes y vida y obra de Lope de Vega. El primero de los participantes, ya conocido para la audiencia, Pablo Schmerkin, 18 años, Necochea, ganador de varias Olimpiadas internacionales en las cuales ha representado a la Argentina, pero compitiendo en matemáticas. Aquí viene a competir sobre literatura. El año pasado llegó a la final anual. Vamos a ver cómo le va en este año 95 a Pablo. Vida y obra de Ricardo Guiraldes, el tema que ha elegido. Como siempre, formulo la pregunta, la repito, si hace falta alguna aclaración se hace, después son 2 minutos para la respuesta. Pablo, la primera pregunta del jurado. ¿Podés decirnos cómo se llamaba el escritor francés, amigo de Guiraldes, que le vaticinó un futuro promisorio en las letras? Repito, el nombre del escritor francés, amigo de Ricardo Guiraldes, que le vaticinó que iba a tener un futuro promisorio en las letras. ¿Comprendido? Comprendido. 2 minutos. Si no me confundo, creo que se trata de Valéry Larbaud. Bueno, creo que tengo una anécdota interesante que supe de eso. En Don Segundo Sombra, el primer domador, que es amigo de Recerito, que es el personaje principal de la novela, junto con Don Segundo Sombra justamente, se llama Valerio, y es como un gesto justamente de reconocimiento en base a esa amistad que se gestó a pesar de vivir a tantos kilómetros de distancia entre, bueno, dos grandes escritores de diferentes lenguas. Bueno, me parece muy interesante eso, además. Muy bien, correcta la respuesta de Pablo, podemos aplaudirlo. Pablo, siento una gran emoción, un gran orgullo como argentino, como periodista. Te conocí cuando eras un chico de 17 años, hoy sos un matemático prestigioso a nivel internacional y acabas de recibir un premio importante. Pablo, vamos a recordarle al público, si alguna vez alguien lo vio hace muchos años, ¿dónde naciste, amigo? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. ¿Mamá, papá viven? No, fallecidos hace algunos años. Algunos años. Sí. ¿Cómo se llamaban papá y mamá? Carlos y Marta. Carlos y Marta. ¿Carlos qué hacía? Era ingeniero. Ingeniero. ¿Mamá? Ingeniero electrónico. Profesora de música. Profesora de música. Mira vos. ¿Y qué fueron tus padres para vos, Pablo? Ejemplos. Si bien, como todos, tuve mis dificultades, especialmente durante mi adolescencia con mi viejo, los dos teníamos un carácter muy fuerte, entonces hubo algunos encontronazos, pero creo que fueron muy buenos padres, con mucho amor, y me transmitieron amor por el conocimiento. Mi papá fue el que realmente me estimuló desde muy chico con el tema de la matemática, empezando con acertijos, juegos, y como vio que yo respondía, entonces avanzaba más y más. Y mi mamá venía por otra rama totalmente distinta, pero también siempre me apoyó en mis elecciones. Y cuando yo tenía 15 años, mis papás y yo que tenía 15 años, nos fuimos a vivir a Quequén, ahí al lado de Necochea. Yo terminé el secundario ahí y después me volví a Buenos Aires a ¿Escuela pública el estudiar. secundario? Sí, escuela pública. Sí, sí. Muy bien. Y me apoyaron cuando volví a Buenos Aires a estudiar, haciendo un esfuerzo económico también. Haciendo un esfuerzo. Sí, sí. Mirá vos. ¿Y te vieron ya creciendo en la profesión como doctor en matemática? ¿Te vieron? Sí. Qué lindo. Sí, por suerte sí. ¿Tenés una hermana o más? Tengo 2 hermanas. 2 hermanas. Mayores que yo. Mayores. Ayer había una hermana. Las dos estaban. Las dos estaban. Sí, vinieron en Mar del Plata, vinieron las dos. Muy orgullosas, sí, muy felices, sí. igual que tu mujer matemática como vos, hermosa mujer. Se ven admirar mutuamente, era tu discípula y hoy es tu compañera. Sí. ¿Y qué es tu esposa para vos? ¿Cómo se llama? Alexia. Alexia. Muy bien. ¿Qué es ella para vos? Y como dije ayer, una inspiración, la base para muchas cosas, una fuente de felicidad. Muy bien. ¿Dónde hiciste la escuela primaria, Pablo? Empecé en el Instituto de Independencia, que era una escuela privada con aportes públicos, y después terminé en el Juan Larrea, una escuela pública en mi barrio, Barrio Norte. ¿Fuiste abanderado, algo de eso? Fui abanderado, sí, varias veces. Varias veces. ¿Eras un traga, como decían antiguamente, o eras un chico que ya te venía, tenía esas condiciones que...? No estudiaba, me gustaba, o sea, estudiaba lo que me gustaba, me ponía a leer mucho más de lo que me daban en la escuela,
y lo que no me gustaba no lo estudiaba. ¿Recordás algún maestro o profesor de esa enseñanza elemental, de esa enseñanza secundaria para matarla de emociones? Estamos hablando y tenemos enfrente... Tengo recuerdos, pero no me pidas que el nombre porque... ¿Algunos de ellos acompañaron tu decisión de ser matemático? No. Tu padre fue entonces. Sí. El gran inspirador. Sí. Y las Olimpiadas de Matemáticas. Las Olimpiadas. ¿Y qué me podés decir o le podemos decir a los chicos de todo el país de esas Olimpiadas? Porque vos has venido a nuestro programa, lo hemos visto, como te entrevisté, no sé si 1 o 2 veces, habiendo ganado una medalla de oro en una competencia iberoamericana, creo que antes también, pero después eras un chico tan abierto desde el punto de vista cultural, un matemático culto, que no se ofenda a ningún matemático, muy culto, pero... Hay muchos, ¿eh? Hay muchos, sí, hay muchos, pero vos, amantes de la literatura, a tal punto de elegir a Borges, a Cortázar o a un Miralles. Sí, yo en realidad estaba entre estudiar matemática y letras, y me decanté por la matemática por las Olimpiadas, porque me mostraron un mundo fascinante, me dieron un grupo social, chicos que estaban interesados en lo mismo, y me mostraron que era más o menos bueno en eso. Entonces, como por eso me fui por ahí. Muy bien. ¿Te acordás algo? Te lo pregunto no solo por lo personal, sino por todo mi equipo que me acompaña de toda la vida del programa, que si viniste el programa nuestro Construyendo el Futuro. Todos nos acordamos, todos los olímpicos de esa época nos acordamos. Éramos muy bienvenidos, era un gusto ir, íbamos siempre... A veces nos entrevistabas, pero si no íbamos como público. Mirá vos. A disfrutar. Y te hiciste amigos y amigas. Sí. Del programa. Sí. Hoy una de ellas me dijiste es diputada nacional. Sí, así es. Silvia Lospenato. Creo que ganó el concurso de literatura, si recuerdo bien, cuando yo llegué a la final. Y sí, la conocí en el programa, después fuimos muy amigos durante años. Ahora lamentablemente perdimos el contacto, pero sí. ¿Se formó un club Euclides? Club Euclides, sí. ¿Te acordás en el programa? Sí, de los chicos olímpicos. Yo creo que entré un poco cuando ya existía. Sí, fue muy lindo porque obviamente teníamos intereses un poco distintos a los del común de los chicos y podíamos compartir esas cosas. Sí, recuerdo que incluso alguno de ustedes también hacía música, tocaba el piano, me acuerdo. Sí. De chicos. Sí. Bueno, Pablo, pasemos ahora al tema de la facultad. ¿Dónde? Hice la licenciatura en esta misma... En esta casa. Exactamente en este aula he cursado materias. Mirá vos. Sí. Y después fui a hacer el doctorado a la Universidad de Washington, en Estados Unidos. No queda en la ciudad de Washington, sino en Seattle. Yo quería quedar en Washington. Sí. ¿Y cómo te fue ahí? Me fue bien. Fue una experiencia obviamente difícil, o sea, intensa, fascinante, pero también difícil porque... Bueno, dejé a mi familia, dejé a mi novia de ese momento. O sea, no nos peleamos porque me fui, pero fue una relación a distancia, entonces fue complicado. ¿Cuánto tiempo tuviste? 5 años. 5 años. 5 años. Bien. ¿Y cómo llegás a ser un matemático de tanta notoriedad? Se hablan de algunos temas por el que has estudiado, que has descifrado, incluso algo complejo de un israelí. Contame algo de eso Sí. para la audiencia. Bueno, es como todo en la vida, un poco supongo de talento que me viene de los genes, por lo cual no tengo absolutamente ningún mérito, un poco de esfuerzo, ¿Un poco de esfuerzo? Un poco de esfuerzo, creo que, bueno, esfuerzo, que creo que es la parte por la cual me puedo sentir orgulloso. ¿Pasión? Pasión absolutamente, sí, pasión absolutamente, que es lo que me hace esforzarme. En realidad ni siquiera lo llamaría esfuerzo, porque es un placer. Y después encontrarme con gente que me enseñó un montón de cosas, me transmitió un montón de ideas y en base a eso poder construir algo más. ¿Por qué volviste a la Argentina? Una muy buena pregunta, no sé muy bien la respuesta. Por razones personales, mayormente. Mi papá falleció un poco antes de volver a Argentina, estuvo enfermo mucho tiempo. Mi mamá se enfermó después, así que un poco para acompañarla. Después yo me había separado de una pareja de Polonia. Cuando estaba con ella ya me daba un poco de ganas, me empezaba a tentar, pero era absolutamente inviable porque estaba con ella. Una vez que me separé se abrió la posibilidad. Me ofrecieron una buena posibilidad en la Universidad de Itela. Así que fueron varios factores, pero mayormente personales. A nivel profesional ya me había desarrollado, ya había hecho contactos, colaboradores, entonces sentía que no iba a perder tanto por estar en Argentina. Y así fue. De hecho, seguí haciendo un buen trabajo después de volver.
vos en tu discurso has dicho que la creatividad es importante en esta materia, la matemática. Sí. ¿Qué podés decirnos sobre eso? La creatividad para el gran público, no solamente para los estudiantes Sí. de matemática. Bueno, el trabajo del matemático, del científico en general, pero particularmente del matemático, es resolver problemas. Pero no problemas que nos dio alguien que ya sabe cómo hacerlo y nos está testeando, sino problemas que no resolvió nadie. Por ejemplo, el trabajo que mencionaste de este israelí es un matemático muy reconocido llamado Hillel Furstenberg, y él planteó varias conjeturas. ¿Qué es una conjetura? Es algo que él pensó que debía ser verdad, pero no lo podía demostrar, es decir, no podía encontrar una explicación de por qué eso era verdad. Le parecía que era verdad. Entonces, eso es un problema que está abierto, nadie sabe la solución. Entonces, ¿por qué nadie sabe la solución? Porque a nadie se le ocurrió la idea para llegar a resolverlo. Entonces, se te tiene que ocurrir. Se te tiene que ocurrir en base a muchísimo estudio. No es que... O sea, es creatividad basada en el estudio y en la lógica. Y en el avance del conocimiento. Yo resolví esta conjetura usando un montón de herramientas matemáticas que tuve que estudiar, que son muy recientes. Ideas que aprendí de otros matemáticos brillantes, muy recientes. Entonces la conjetura se planteó en el año 1969. Y el mismo Furstenberg, que es un genio, no la pudo resolver. ¿Por qué no la pudo resolver? O sea, yo no soy más inteligente que él, sino que la matemática no había avanzado lo suficiente. Entonces, en las siguientes décadas se fueron desarrollando nuevas ideas, y lo que yo pude hacer es combinar esas ideas brillantes que aprendí de colegas y combinarlas de una manera nueva. Y ahí está la creatividad. Así que la matemática, yo creí que se daba en otras áreas, bueno, no sé nada de nada, de las ciencias, también es una cadena de eslabones, donde lo que ha Por hecho supuesto. Pablo es lo que has hecho vos, otro lo va a utilizar tal vez para avanzar. Absolutamente. Sí. Es algo muy social, uno, sí, por ahí la gente que no está en esto tiene el estereotipo del genio solitario que está encerrado en una habitación, y es todo lo contrario. Hoy en día la matemática es muy colaborativa. Yo tengo, la mayor parte de mis trabajos son en colaboración con otros matemáticos de un montón de lugares del mundo, e incluso los trabajos en los cuales soy el único autor fueron inspirados por conversaciones, charlas, Así que la interacciones con matemática colegas. es la búsqueda a la que se llega con el nosotros. Absolutamente. Nosotros. ¿Es un juego la matemática? ¿Para vos es un juego? Entre otras cosas es un juego. No es solamente un juego, pero es un juego. Porque lo que hacemos en cierto sentido es resolver acertijos, desafíos, construir mundos mentales. La matemática tiene mucha libertad. El físico tiene que estudiar el universo en el cual habitamos y comprenderlo. Pero el matemático puede inventar nuevos universos que no son el universo en el cual habitamos. Entonces es una creación. Es como el que inventa un juego de rol, por ejemplo, imagina universos. Bueno, los matemáticos hacemos algo parecido, solo que tenemos que seguir las reglas de la lógica. ¿Por qué lo tuyo fue la geometría? En realidad, yo creo que parte de lo que se valoró para darme este premio tan prestigioso es que yo combiné distintas áreas. Me parece que por un lado es absolutamente imposible no especializarse muchísimo porque hay tanto conocimiento generado que uno tiene que primero estudiar todo lo que se hizo en un área muy particular para poder avanzar un poquito más. Pero después, una vez que uno hizo eso, me parece importante tener la mente abierta y ver qué está pasando alrededor también. Porque en general los avances y las ideas provienen de combinar dos áreas o dos teorías que antes la gente no había combinado. Y eso es un poco lo que yo hice. O sea, yo me dedico a la geometría fractal particularmente, pero la combino con otras áreas de la matemática también. Bueno, ¿qué es la geometría fractal? Sí, primero que nada le recomiendo a la audiencia que vaya a Google Imágenes y googlee la palabra fractal. Porque hay unas imágenes bellísimas. No hay que, por más que no les guste la matemática, por más que odien la matemática, van a poder apreciar la belleza estética de un fractal. Y así es como me interesé yo, justamente por la época de las Olimpiadas, cuando era adolescente, viendo esas imágenes por computadora realmente fascinantes. Bueno, ¿qué es un fractal? Es un objeto geométrico, pero que no se parece a los que se estudian en la escuela, a un círculo o una recta, nada que ver. Tiene mucha más complejidad, es mucho más irregular, y lo que lo caracteriza es que esa complejidad persiste si uno en vez de mirar todo el fractal va mirando partes cada vez más chiquitas.
O sea, si uno agarra un fractal y hace un zoom, va agrandando una parte chiquita del fractal, sigue viendo siempre nuevas estructuras que se parecen al fractal original. Entonces los fractales tienen algún tipo de autosimilaridad, partes chiquitas se parecen al todo. Bueno, creo que no se entendió nada, pero déjenme dar un ejemplo. Pero yo veo, vos hablas de la belleza, y acá puedo establecer un paralelo entre lo que algunos científicos dedicados, por ejemplo, al estudio de las moléculas, ven belleza, esos científicos. Andrea Gamarni, por ejemplo, hace poco la entrevisté, o el propio Gabriel Rabinovich, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que lo estudia hace poco, y Gabriela pinta las moléculas, se enamora de las moléculas. Y sí, y vos hablás de la belleza en lo fractal y de cosas minúsculas. Lo minúsculo puede llegar hasta la nanotecnología. En los fractales matemáticos teóricos sigue para siempre. Uno puede achicarse más y más y más indefinidamente, porque esa es la magia de la matemática, el infinito. Los fractales se usan para modelar muchísimos fenómenos naturales, ya que me hablas de moléculas. Las proteínas tienen fronteras fractales y eso tiene que ver con cómo se acoplan entre sí, la estructura fractal. Entonces vos, como los científicos a los que hice referencia, estás enamorado absolutamente de todo esto que te presenta tu estudio. Pero a mí también me parece hermoso lo que hace Gabriel Rabinovich, también veo belleza en eso, por más que no soy un experto y lo veo totalmente desde afuera. Para mí la belleza en la ciencia, en la naturaleza, está por todos lados, no solo en mi área particular. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadoras y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, Reconstrucción Caño, Sociedad Anónima, la respuesta ideal.